libro que me gustó y después tuve la fortuna de conocer al escritor, ¿no? Por ejemplo, arranquemos por uno de los que trajiste. Este aparte tiene una anécdota, es del Osama Bin Laden que conocí. El Osama Bin Laden que conoció. Básicamente lo escribió alguien que efectivamente lo conoció. Sí, era productor en el momento. Peter Bergen es uno de los analistas más importantes de terrorismo de la CNN, lo conoció Osama Bin Laden y bueno, yo le fui a hacer una nota y este libro lo leí en un tren creo que estaba de Boston a Washington. Un personaje parece muy serio y es muy jocoso, ¿no? Bueno, acá está la dedicatoria. Este tipo lo conoció Bin Laden. Y la pregunta es, ¿de qué sirvió este libro como información cuando lo leíste y cuál es el sentido de leerlo con Bin Laden muerto? Está muerto, ¿no? Está muerto, sí. Mira, pasa mucho con los libros de este tipo que pierden la actualidad muy rápido, ¿no? Pero bueno, te cuenta mucho cuál era el entorno, algo que yo dudé hasta hace un tiempo de realmente si lo había matado un lugarteniente, lo habían matado ahora los comandos, porque de acuerdo a Peter Bergen y uno de los hombres que cuidó durante muchos años a Osama Bin Laden, él tenía la orden de la última bala guardarla para Bin Laden. Es decir, de ninguna manera Osama Bin Laden, él lo decía, podía ser capturado con vida. Entonces el custodio, aparte de defenderlo, cuando ya se daba cuenta que no había escapatoria, la orden que tenía era matarlo, ¿no? Y pasar de terrorista a mártir para sus seguidores, que es lo que hicieron finalmente los americanos cuando lo mataron, ¿no? O sea, de algún modo, este libro, aunque fue escrito antes y con Bin Laden vivo, completa la historia. Sí, es muy interesante porque habla de todo el alrededor de... E interroga lo que sabemos hoy de cómo murió. Claro, bueno, lo lees, dudás. Yo, por ejemplo, cuando dijeron que lo habían matado, teniendo presente que siempre había alguien al lado de él y que tenía la orden de matarlo, dudé de la posibilidad de que lo hayan matado a los Marines, ¿no? Y ese libro, cuando lo leía, charlé con alguien en el tren, era el momento en que yo estaba escribiendo mi propio libro, ¿no? Y una persona me dice, ¿y qué haces acá? Bueno, estoy escribiendo un libro. Ah, en inglés me dice, ¿sos escritor? Le digo, bueno, la verdad... ¿Qué viste cuando te preguntan qué sos? Bueno, sí, para que no pregunte más, pero fue simplemente un libro y por escribir un libro uno no puede considerarse escritor. O aunque hay gente que sí, ¿no? Que quizás nunca escribió un libro y se siente escritor. Yo no me siento escritor, ni mucho menos, ¿no? No, para nada. Tomo otro de los libros. Morir para ganar, las estrategias del terrorismo suicida. Bueno, es un libro, Pepe se lo hice traer de España, en su momento no estaba, es muy interesante porque... te cuenta sobre uno de los grandes flagelos a nivel global ahora, que es el tema de los suicidas, ¿no? Y cómo, todos pum para arriba, ¿no? Pero hace todo un análisis de desde dónde viene el tema de los suicidas, cómo a veces tenés grandes ejércitos, que lo vimos en Irak, miles y miles de soldados en Irak y un par de cientos de suicidas desestabilizaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿no? Y era muy enfocado sobre ese tema, y muy interesante. ¿Y qué cuentan? ¿Desde cómo se reclutan hasta cómo sucede? Desde cómo se reclutan, de dónde viene la palabra, es una anécdota, ¿no? El tema de asesinos de una secta que se encargaba de hacer en Irán en el siglo XI y XII, si no me equivoco, asesinatos políticos y cómo golpeaban a la oposición o a los enemigos con esos asesinatos suicidas sistemáticos. En ese momento eran con dagas, ¿no? Por supuesto. Y de ahí viene la palabra asesino, ¿no? Por los asesinos que eran esta secta que mataba políticamente. Pensaba mientras me contabas esto y lo anterior, que en rigor la guía, más que una guía para entender el mundo, que quizás eso implicaría más de economía, es para entender las noticias que llegan del mundo. Es decir, estos son libros que explican las noticias que todo el tiempo leemos y abren la sección internacional de los diarios, ¿no? Las que tienen que ver con Bin Laden, con los atentados terroristas. Es como una guía para entender las noticias, ¿no? Yo creo que cuando venía para acá, digo, bueno, agarré algunos de los que más me interesaron, pero creo que hay libros que vos podés leer 2 frases y esas 2 frases te ayudan a entender parte del mundo en el que estás y a veces todo un libro no te ayuda, ¿no? Digo, creo que todo colabora, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se dice? La terrible impostura. Sí. Este fue el primer tipo que empezó a hablar de la teoría conspirativa en el 11 de septiembre
que fue muy... Le pegaron duro y parejo, imagínate en pleno nacionalismo de... nos atacaron. Lo cortaron en tiritas. Sí, lo despedazaron, pero bueno, habla sobre si existió o no un avión en el Pentágono, hay otro libro que también toca el tema. Él habla de que en realidad hay gente que se podría haber infiltrado dentro del Pentágono y que por eso la voló, que nunca existió un avión, ¿no? Yo estuve en el Pentágono, estuve en el lugar del atentado, montaron una capilla, ¿no? Y bueno, la verdad que me acuerdo el primer momento, el CNN decía en español, decía un coche bomba, un camión bomba explotó en el Pentágono y después todo varió por un avión. Una cosa es que entre un avión en el Pentágono y otra que se haya infiltrado eventualmente un camión bomba, ¿no? Es decir, la falla podría haber sido... ¿Y vos cuando fuiste al Pentágono ya fuiste a mirar? Sí, estaba todo, digamos, en una capilla, en el lugar. Sí, sí. Venía Mickey, te saludaba, pero sí. Digo, tu mirada ya estaba curiosa, digamos. Sí, obviamente cuando estás ahí es la teoría oficial, ¿no? Si es un avión, se estrelló. A propósito, vos escribiste un libro. Yo escribí también un libro... que se llama La Última Cruzada. La Última Cruzada fue en el... no me acuerdo, fue creo que en el 2006, en el 2008 ya. ¿Y qué te parece que agrega? Mira, cuando lo escribí tuve la necesidad de comunicar en ese momento me preocupaba algo viejo y remanido que es el choque entre el mundo árabe musulmán y Occidente. De hecho, se volvió a poner de moda cuando Obama en más de una oportunidad tuvo que aclarar que Occidente no está en contra del Islam, ¿no? Entonces, bueno, este libro fue mucho antes de que Estados Unidos empiece a reconocer esto y estaba ahí, pasaba el tema de ¿te acordás de las caricaturas en contra del profeta Mahoma? Ahí traté de poner todo lo que sentía de lo que podía llegar a pasar, de este odio de uno y otro lado y que estábamos... ¿Y resiste la lectura hoy, sí? Sí, yo creo que sí, y básicamente porque lo que yo quería marcar es que seguimos en medio de talibanes de uno y otro lado, ¿no? Los que dicen hablar en nombre de una fe que no los representa, que son estos terroristas que se ponen la camiseta del Islam, y quienes, bajo la llamada excusa de la lucha contra el terrorismo, se ponen también la camiseta de la paz y la democracia. En el medio se arma el gran tole-tole, ¿no? Pero yo creo que lo que yo temía era esta simplificación peligrosa y estúpida muchas veces de que porque un tipo tiene una determinada cara, tiene cara de terrorista y no, ¿no? Entonces eso genera mucho más odio. El último. Bueno, El secreto de la Casa Blanca. Bueno, ese va un poco más a fondo del libro de si hubo avión o no en el Pentágono, de Pilar Urbano, una recopilación espectacular y muy bueno. Y lo que ella dice que en realidad en el lugar más seguro supuestamente del mundo, que es